Listo, chicos. Empecemos la clase. Por favor, me pasan la asistencia, firman. Ahora les entrego lo que hicimos la clase pasada. Esto lo voy a evaluar también entre 8 días, ¿cierto? Y es muy fácil. ¿Qué son los principios tributarios? Los principios tributarios, la cantidad, porque todo el mundo y cuántos principios hay, dependiendo de cada país y dependiendo del sistema tributario de cada país. ¿Qué es un sistema tributario? Un sistema tributario lo es todo, es el Estado, ¿sí? Ejemplo, Colombia, la entidad que lo regula, que para nosotros es la DIAN, ¿cierto? Los impuestos, tanto los impuestos nacionales, departamentales, municipales, ¿cierto? Y por último, nosotros, los contribuyentes. Todo eso es un sistema tributario. Dentro del sistema tributario están unos documentos. Está la Constitución Nacional, que tiene que ver con, y la ciudad les va a decir por qué, con los principios tributarios. Gracias. Y está el estatuto tributario y toda la normatividad, ¿cierto? Ya me firmaron los que están acá. Ok, gracias. Eso es lo que se llama un sistema tributario. En Colombia hay 14 principios, ¿ya? Casi siempre esos principios es para la mayoría de los países, pero hay países que tienen menos, hay países que tienen más. Lo que pasa es que uno se hace a Google y encuentra a veces 20 principios y todo, pero en realidad son 14, ¿cierto? Son 14. Son 14, ¿listo? Ok. Ahora, ¿qué será un principio tributario? ¿Para qué son los principios tributarios? O que yo les dije que estaban ligados con la Constitución Nacional. Los principios tributarios es para establecer límites. ¿Qué quiere decir? Los principios tributarios se supone que es para una democracia. ¿Qué es una democracia? ¿Sí? Donde yo puedo elegir. Bien o mal, yo puedo elegir. Supuestamente nosotros estamos en una democracia donde nosotros podemos elegir nuestros políticos y elegir algunas normas, ¿cierto? Eso es una democracia. Entonces, cuando a mí me hablan de principios tributarios, me están hablando de unos límites que están dentro de la Constitución Nacional, ¿ya? Entonces, cuando a mí me hablan de una democracia, es porque hay supuestamente libre elección. Ahora, ¿cuándo no puede existir un principio tributario? Por ejemplo, en naciones como Nicaragua, en este momento, que hay una dictadura. Allá lo que diga Ortega y nada más. Hasta los que son... se me fue la palabra. Bueno, todos estos participantes o quieren, todos estos políticos que quieren acceder al poder, los que son del partido político contrario los hace arrestar, ¿sí? Acabó, cerró las iglesias y impone todo. Ahí no hay principios tributarios porque es lo que él imponga. Tercero, Constitución Nacional. ¿Ya? Ahí no hay principios tributarios porque es lo que él diga y nada más. Muchos dicen que Cuba es igual, porque en Cuba no hay democracia, es lo que diga la dictadura, ¿cierto? Ok. Ahora, no crean que nosotros estamos en algo muy bello. También tenemos un gran problema que es la corrupción. Aquí supuestamente hay una democracia, supuestamente hay unos principios tributarios, pero vamos a ver de que no todos se cumplen en la realidad, ¿cierto? Ok. Ahora, les vuelvo y les recalco, los principios tributarios son la base del sistema tributario. ¿Ya? Ok. Vamos a ver así por encima los 14, aunque yo les di el documento y lo deben de leer. La legalidad, ¿qué es esto de la legalidad? Lo que yo les decía ahorita, se supone, ¿sí?, que este principio es para que cuando un Estado cree normas, ¿sí?, democráticas, o sea, que las cree el Congreso y el presidente, y supuestamente el presidente del Congreso fue el que yo elegí, ¿cierto? Entonces por eso se llama legalidad, porque en el artículo 338 dice que un país debe crear
no en guerra, porque cuando está en guerra o está como en Nicaragua, ya es una imposición. ¿Ok? Entonces, cuando algo está impuesto, no hay principios tributarios. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, desde que el país esté en paz, como estamos supuestamente entre comillas, el Congreso puede crear impuestos nuevos. ¿Ya? Porque se supone que no estamos en guerra, entre comillas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre el principio de la legalidad? Entonces, desde que no haya dictadura y no haya guerra y se creen impuestos, no hay ningún problema. ¿Listo? El principio de la igualdad o la equidad. Cuando me hablan del principio de la igualdad o la equidad, ¿cierto? Él depende supuestamente de la capacidad económica. Eso sí, lo podemos decir en cierta forma, es real, puede decir que el 80% real, de los que más ganan son los que más pagan. ¿Sí? Y el que menos gana, el que menos paga o el que no tiene nada, pues no paga. Entre comillas, porque ya sabemos que la mayoría de las personas ricas en Colombia, el 80-90% de su patrimonio no lo tienen. Lo tienen en los famosos paraísos fiscales. ¿Cierto que es un paraíso fiscal? A ver, ustedes deben de saber qué es un paraíso fiscal. Es donde no pagan impuestos. Ajá. Donde no pagan impuestos o pagan impuestos muy bajos. Exacto. Ok. La realidad pagan impuestos por lo que tienen aquí, pero por lo que ellos tienen, no. ¿Ya? Entonces, en realidad, cuando crean un impuesto, no están golpeando realmente los que tienen, están golpeando los que no nos podemos venir de aquí y nos toca pagarlos. ¿Listo? Esa es la triste realidad. Ahora, dentro de la igualdad, hay un impuesto que es del IVA. ¿Ya? O el IVA, a pesar de que están dentro de esos impuestos que llamamos igualdad, entre comillas, no es justo, en cierta forma, ¿ya? Porque van a decir, no, pues él tiene plata, él verá, pero no es lo mismo comprar un producto donde alguien tiene una capacidad, ¿cierto?, económica muy grande, mientras que el otro es como quitarle un pelo al gato, ¿cómo? Eso, vende tres. Mientras el otro difícilmente puede comprar uno y mejor dicho, ¿cierto? Es igual para todo el mundo. No mira la capacidad económica. La mayoría sí. ¿Ya? Ahora, lo que yo les decía, hay principios en Colombia que no se cumplen totalmente. Y es este, porque empezamos, porque dice que debe haber igualdad económica y resulta que no. Y no es tan directamente, es como, y ustedes lo deben de saber muy bien. ¿Por qué existe la tarifa cero? ¿Qué significa cero? Si en Colombia hay el 0, el 5% y el 19%, ya sabemos que son productos grabados del 5%, los que son agrícolas y que tienen una pequeña transformación. Y el 19% son la mayoría. Y hay unos que son excluidos por el 100%, o no grabados. Entonces, ¿cuáles serán esos exentos que la tarifa es el 0%? ¿Cuáles serán? Recuerden que yo les dije de la clase pasada. No sé, ¿se ya lo olvidó? Pero los productos. Los productos o agrícolas, ¿cierto? Ajá. No. Acuérdense que una cosa son los excluidos y otra cosa son los exentos. Los excluidos son los que no tienen nada grabado, o sea, nada. Los exentos tienen una tarifa de 0. ¿Cuál es la diferencia entre los exentos y los excluidos? Que los exentos pueden pedir devolución del IVA, los excluidos no. Cuando yo vendo un producto excluido, el cual no tiene ninguna tarifa de IVA, yo todo lo que compro que tiene IVA, yo no puedo pedir la devolución de ese IVA. Pero cuando el producto le ponen el 0, sí. O sea, todo lo que yo vendo no lo puedo vender con IVA. Pero resulta que yo lo que compro sí me puedo deducir ese IVA. Y como no tengo cómo cruzarlo, le digo al Estado que me lo devuelva. Resulta que antes eran todos los
donde participaban la mayoría de las personas, por ejemplo, Sonora. Usted sabe que cualquiera aquí puede exportar y cualquiera puede pedir la devolución del IVA, ¿cierto? Por la capacidad económica. Resulta que todo era muy equitativo con eso hasta que hace años pusieron el ganado. ¿Quién tiene ganado en Colombia en cantidad? Los ricos, ¿sí? Hay gente que tiene vaquitas. Una cosa es decir que tiene 10, 20 vaquitas, pero ganado en cantidad. Entonces, entre más ganado tiene usted, más devolución del IVA le hacen. ¿Ve? Entonces, el pobrecito el que tiene 2 o 3 vacas le volverán cualquier cosita. Pero usted, entre más tiene, más IVA le devuelve. Entonces, mire que no es tan equitativo, porque le están dando al que más tiene, le dan más. Y debería ser al revés. ¿Cierto? Entonces, vamos por eso. El principio de la proporcionalidad. Se supone que es proporcional, ¿por qué? Porque entre más aumenta la tarifa, ¿sí? Más aumenta el impuesto. O cuando la tarifa es igual y aumenta la base, pues aumenta el impuesto, ¿cierto? Porque si yo digo, es que hay un impuesto del 20%, del 10%, por ejemplo, si yo voy a declarar 100 millones de pesos y el impuesto del 10%, ¿cuánto debo de pagar? 10 millones de pesos. Pero si yo declaro 1.000 millones de pesos, ¿cuánto debo de pagar? 100 millones de pesos. ¿Listo? Ahí sí hay una proporcionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿dónde se ve más reflejado? En los inmuebles, en el predial. Porque si yo tengo una casa que yo declaro por 50 millones, no voy a pagar el mismo impuesto de una casa que alguien que tiene que vale 200, 300 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, aquí sí hay proporcionalidad. Paga impuesto depende de lo que tiene, depende de lo que declara. ¿Estamos bien hasta ahí? Preguntas hasta acá. Hola. Preguntas hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Seguro? Ok. Recuerden que esto lo voy a evaluar entre 8 días. Bien. Generalidad. ¿Qué es el principio de la generalidad? El principio de la generalidad, ojo, se supone que se aplica a todo el mundo. Pobre, mediano, rico, blanco, negro. A todo el mundo, ¿cierto? Excepto que las declaraciones de renta, el impuesto de renta, porque se supone que el impuesto de renta declara sobre sus ingresos y sobre su patrimonio. Si usted no tiene los ingresos suficientes, la base para declarar o el patrimonio para declarar, pues usted no declara ni paga nada. ¿Listo? A excepción del IVA. El IVA, que ya le tiene ejemplo, ¿cierto? Que un mismo producto lo puede comprar el que tiene mucho o el que no tiene nada. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, hay principios que se pueden confundir, son muy similares, ¿sí? La progresividad, ¿qué quiere decir progresividad? O que no se me confundan estos tres que son muy similares. La progresividad tiene que ver, si aumenta el ingreso, aumenta su riqueza, supuestamente. Pero en Colombia tenemos un problema. Esto no se cumple totalmente. ¿Por qué? En Colombia no. Declaración de renta. Resulta que la declaración de renta usted tiene que declarar todos sus ingresos y todos sus egresos. Pero en Colombia se inventaron no hace mucho un cuentico de la base de los gastos que usted no se puede descontar más del 40% de usufructuario. ¡Oh! O sea, le tiene que dar utilidad, así usted gaste más de lo que ingresó. ¿Ve? Entonces, a las personas naturales, independientes de empleados, usted no se puede descontar todo. O sea, usted se puede descontar el 40%. Y como así, si todo lo que gano me lo gasto. Entonces, no estamos cumpliendo con esto. ¿Listo? Ok. Con este sí estamos cumpliendo. Con irretroactividad. Sí, yo les expliqué un poquito
hace 8 días sobre esto. Los impuestos que se crean no son retroactivos, o sea, no se pueden tomar hacia atrás. Se toman el día que se decretaron hacia adelante. Es que vamos a crear un nuevo impuesto. Es que vamos a cobrar todo el año anterior. Se cobra cuando se dice. ¿Ven? O cuando se cambia. Por ejemplo, el impuesto de declaración de renta lo han cambiado muchas veces. Supuestamente, la anterior reforma tributaria esta había dicho que el impuesto de renta iba a ir disminuyendo cada año. Se supone que este año vamos a declarar con el 30% de... Con la última reforma volvieron al 35%. Entonces, por eso, en el año 2022 se declaró la renta era del 33%. Pero ya 2023 quedó otra vez en vez de rebajar, subió otra vez. ¿Qué quiere decir? Que por X o Y motivo, si Rey se le olvidó declarar la declaración de renta y no declaró, me dijo, no, se declaré el impuesto. Ojo, hay que hacerla, pero no se le va a calcular el 35%. ¿Por qué? Porque el 35% es a partir del 2023 en adelante. Yo le hago a ella o le hacemos la declaración de renta del año 2022, pero con el 33%. ¿Estamos de acuerdo? Porque las normas no son retroactivas. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ahora, el principio de la economía. Cuando me dicen economía, me está hablando del país. Ojo, aquí es donde el sistema tributario, que ya sabemos que es un sistema tributario, supuestamente tiene que funcionar, donde se supone que debe haber muchos ingresos y pocos gastos. Pero en Colombia estamos al revés. Bastantes gastos y pocos ingresos primero. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué en Colombia se han disminuido los ingresos en vez de aumentar y aumentaron los gastos? Simplemente por la corrupción. ¿Ya? Por la corrupción. Entonces, ojo a lo que les voy a decir, no malinterpreten. Yo entiendo a veces mis clientes. Me dicen, ay, doctorcita, yo tengo uno que me dice así, ay, doctorcita, yo haría todo con amor si yo supiera de que esa plata la invirtiera en escuelitas, ¿cierto? En centros de salud. Yo a mí no me lo digo, es que yo todo lo que pago para robar, para que la roben, en todas las cosas. Entonces mucha gente busca los métodos de evadir. Por eso. O no estoy diciendo ni le estoy dando la razón. O lo que le estoy diciendo. O sea, me duele porque esa es la verdad. ¿Ya? Simplemente como un contabilizar que pena eso de iniciar. Ay, la mamá digo, eso. Pero yo no lo hago. Les trato de explicar que hay que hacerlo. Pero yo los entiendo porque piensan así si uno lo entiende. ¿Cierto? Es como si en el bolsillo de ustedes, hagamos el ejemplo de una empresa, que ustedes todos traen en la misma empresa y el gerente les diga, uy, de su bolsillo les va a sacar el 2% para alimentar esas cositas ya de niños pobres. Todo el mundo va a decir que pecado de niños pobres. Y va a ver que los niños pobres no dan sino cualquier cosita y no tira plata y entonces como ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacen? No, yo no voy a dar los dos, o no. Yo no voy a lo que me saque. Y a veces cualquier papa que no lo saque. Con justa razón, así se sienten todos los contribuyentes. Están desilusionados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los políticos de aquí son como los pulpos, donde salen, ¿sí? ¿Cómo se llama lo que tienen los pulpos? Tentáculos. Entonces todo político es un tentáculo. El Estado en este momento cada vez le sale un tentáculo nuevo, es un pulpo. Es un árbol con lleno de ramas, cada vez es un árbol, todos los días le salen ramas, pero no para darle sombra al país, a desangurarlo. Entonces, por esa cantidad de gente, ¿por qué ustedes creen que hay tantos? Antes, ustedes porque están muy jóvenes, no había sino 10 de muchos
candidatos para cualquier cosa. Ahorita hay una cantidad de candidatos para de todo. ¿Por qué? Porque saben qué es. O sea, nadie está diciendo, me voy a lanzar de concejal, de alcalde para ayudar al pueblo. Eso es mentiras. Y mira cómo se saca lo suyo. Esa es la mentalidad de todos los políticos. Eso es algo muy cierto. ¿Ya? Entonces, desafortunadamente entonces en Colombia, como hay tanto lagarto al que hay que untar, entonces, si hay que construir un acueducto y saben que es así, que vale 300 millones de pesos, ¿en cuánto ponen el contrato? Entonces, si vale 300 millones, ponen 300.000 millones de pesos, que agregan todos los euros que ustedes quieran. El acueducto vale 300 millones de pesos y el resto de los bolsillos. Entonces, claro, no hay ingreso que soporte esos gastos. Entonces, el país supuestamente se endeuda. Ustedes saben que Colombia tiene una deuda externa. En vez de rebajar esa deuda externa, estamos. El Banco Mundial nos tiene hasta aquí, pagan intereses y entre más días más endeudados. Porque en vez de pagar la deuda, se están comiendo la platita. ¿Ya? Y cada vez es que no hay. Es que no hay para la salud, no hay para la escuela, no hay para profesores, no hay para nada. Y ellos, todo mandándolo para sus paraísos fiscales. La plática va para allá. Esa es la triste realidad. No quiero ser pesimista ni nada. Esa es la triste realidad. Así funciona nuestro país. Esa es la triste realidad. Justicia. El principio de la justicia. ¿Cuál es el principio de justicia? Donde supuestamente los impuestos deben de estar distribuidos equitativamente. Tampoco ese principio no se cumple aquí. Porque no todo lo que recoge el país ni es para salud, ni es para escuelas, sino para un poquito. ¿Ya? Vámonos a algo más cercano y que les corresponde, y yo sé que a ustedes los ha tocado. Si no les ha tocado a ustedes, a mí ya me tocó a un amigo, ¿cómo pavimentaron la calle de su casa? Sí, aportando el dinero, o sea, nosotros nos tocó sacar del bolsillo, miren pues, del bolsillo para pavimentar. ¿Y qué hace el alcalde? ¡Oh! ¿Se queda? No, nosotros pavimentamos y dentro del presupuesto dice pavimentamos. ¿Sí? ¿Pero con qué plata? Con la plata de los contribuyentes. Entonces miren que es algo que el municipio tiene que dar por obligación y nosotros nos toca ponerlo. Si ustedes ven, estoy hablando por apartador, no sé, me imagino que todos los municipios deben estar igual. Si usted viene al presupuesto, ¿sí? Y ustedes ven lo que tiene que ver con planeación, el municipio apartador no es chisme real, aparece supuestamente apartador el 90% pavimentado. Aparece que el 90% pavimentado, vaya a decir verdad, mentiras. Y lo poquito que está pavimentado le ha tocado a él. Y yo sé que a ustedes también le ha tocado a su vecino. ¿Sí o no? Ok. Entonces, esto es otra cosa que no se cumple aquí. El principio de la certeza. ¿Sí? Conocer con anticipación los impuestos, eso sí. ¿Para qué? La guía de eso siempre puede. Porque todo el tiempo te está escribiendo y te está mandando mensajes. Y tienen una super plataforma para que hay que decirlo. Todo lo tienen muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? De que sí, le informan que hay una norma completa. Obvio que eso no tiene que ver con esta, tiene que ver con esta, con el comodidad. Estos dos están ligados. ¿Qué pasa cuando la gente dice que salió un nuevo impuesto o hicimos una reforma tributaria? Las reformas tributarias sí las entiende todo el mundo. Si para uno de contador que está viejito, está hasta aquí lleno de canas, a veces es difícil entender algunos cambios. Se imagina un pobre campesino que difícilmente sabe leer y escribir.
para tener una reforma tributaria. La DIAN se informa, pero vámonos al principio que sigue, la comodidad. Colombia tiene un sistema tributario legible y entendible para todo el mundo. No. Cuando le mucha desinformación. Lee como que engañando y veces. Además que la DIAN nos capacita. Supuestamente debería capacitar gratuitamente. No. Dicen, no, es que nosotros hacemos la. Ustedes están obligados, dicen a uno la DIAN, usted está en la obligación de leer la norma. Ahora, hay normas, ahora le digo yo, que son unos micos. ¿Saben qué son los micos? Dentro de la política, dentro del derecho. ¿Será que es un mico? ¿Han escuchado eso en las noticias? Cuando algo no es claro, no es claro. Y fuera de eso tienen muchos vacíos y usted lo puede interpretar como usted cree. Entonces, cuando la normatividad tiene tantos micos, donde usted interpreta una cosa y usted otra, y estamos hablando del mismo, perdón. Ay, disculpe. Cuando yo estoy hablando de una misma norma, de un artículo, y resulta que el que lo lee diferente y lo interpreta diferente. Entonces, ahí está, como es tan difícil. Entonces, la DIAN, en vez de simplificar las cosas, las complica. ¿Sí? Es como en esta, saltémonos aquí hasta ahorita no es el de la practicabilidad. ¿Son sencillos los formularios de impuestos en Colombia para llenarlos? No, que nos capacitan y estás informada. Sobre todo hacer el 210 y el 110. Ahora ese 110, con ese ajuste fiscal que hay que hacer, con ese 25-16. No. Que ahí están los profesores. No, pues ellos no pueden decir que es que todo el mundo. Ellos sí, a las personas naturales, ellos dicen los famosos. Me cae tan mal el programa que ellos inventaron. El ayuda a renta de la DIAN. Eso de cierta forma es más fácil. Pero eso es para poner a aclarar y a pagar todo el mundo. Mi vecino, y es algo real, él hacía su ayuda renta y siempre pagaba. Y 1 millón, 2 millones cada año. ¿Ya? Y hay un primo que le dijo, ¿usted por qué está pagando? Si yo gano más que usted, yo no pago nada. Entonces él fue y me dijo, qué pena, mi hija, que era contadora, su mamá, mi mamá tengo que se tiene que contar, se trata de hacer tus papeles. Mi mamá me dijo, mejor dicho, yo ahora se tiene ocupada, qué pecado, no, porque uno no quiere. Ay, me tocó yo cansada. Como las 9:30, ya está en pijama, mi vecina, ay, qué pena y todo. Resulta que hacía la declaración con la llave y siempre pagaba. Cuando me la mostré, le dije, ¿por qué está pagando? Es que, ¿cómo así? Yo, si usted antes de quedar saldo a favor, es que, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque las ayudas rentas están incompletas. Resulta que mi vecino no es dueño de la casa, paga arriendo, pero tiene una cuenta AFP que es de las que ahorran para vivienda. Esas cuentas son deducibles. Usted se la puede deducir y tiene casi 50 porque la quiere comprar prácticamente de contado. Él es un médico. Tiene como 50 millones de pesos y no. En la ayuda renta no aparece su formulario. No. No. Y por el solo hecho, antes le estaba dando a favor. Y yo dije, no. Es que, ay, ¿cómo así con razón mi primo que gana más que yo? Dice que porque él no pague, que yo sí. ¿Ven? Entonces, claro, eso lo pone muy facilito. Pero no ponen todo lo que es, créanme lo que así es. ¿Ya? Yo probo, digo, ahora es de los bancos, terroríficos. Esa ayuda de renta de los también, les tengo a favor. No voy al contador, yo voy al banco. Sí, se lo hacen gratis, pero ¿cuánto lo ponen a pagar? O sea, por no pagarle medio salario mínimo, o menos, porque hay gente que hace una declaración por menos de medio salario mínimo. O a veces hasta por 100, porque yo sé que en Turbo hacen declaraciones hasta por 100.000 pesos. Por no pagarle 100.000 pesos a un contador, prefieren arreglar la vivienda
que cobran 50 o 100. Eso, de que hacen pagar un montón de plata sin necesidad, porque como se limitan a eso al formulario, es más, yo me les quito su menos cómo harán para llenar una aclaración de renta al formulario, sin hacer una hoja de trabajo. ¿Cómo hacen? Es que no me damos la aclaración de renta sin después ¿qué? ¿Cómo posible? No, eso no se puede hacer, eso es absurdo. El día que ustedes vean a alguien hacer una aclaración de renta directamente al formulario, no tiene idea qué es eso. Porque hay que hacer una hoja de trabajo antes de montar el formulario. Ustedes ya vieron renta. Ya vieron lo que, ¿cierto? Hay que hacer una hoja de trabajo grandísima antes de inscribirse. Y hay gente que dice que vamos a hacer la aclaración, la hacen directamente al formulario. ¿Y qué? Si solo el patrimonio, el primer renglón del patrimonio es una hoja de trabajo grande. Para las personas que tienen. Si es una persona que tiene un CDT y tiene varias propiedades, la hoja de trabajo es grande. Es un solo renglón. Ahora para decir, ¿es qué? Y son, dígame qué tiene. ¿Sí? ¿Cuánto es? Ahí se con calculadora. Y a dos. Póngale eso, cualquier cosa. Un papel de pie. ¿Sabe cuál es el problema? Porque como el que lo está haciendo es tan ingenuo que no sabe que en la DIAN usted se mete a su cuenta y todo aparece. Antes no aparecía lo del predial, ya aparece. Entonces, el ingenuo que no sabe nada, que tiene una finquita de 400, 500 de pesos, le dice a la persona, no, esto vale 100 millones de pesos. Sabiendo que la DIAN la tiene ya por 400, 500 millones de pesos. No lo escribe ahorita, porque es que la DIAN no lo escribe ahorita, lo escribe en 4 o 5 años, y vea. El último día. Lo ponen a correr y a declarar, lo multa por extemporaneidad, fuera por eso por declarar menos, y se le va eso de bien hondo. Y se lo digo porque he visto casos reales. Lo más en este momento, y se lo digo a todo corazón y no lo vayan a hacer, no vayan a perjudicar a nadie, mucho menos a ustedes y la familia, no vayan a dejar de declarar los inmuebles por mejor dicho, hay que declararlos. Y por el valor que es. Ya la DIAN lo sabe. Así he conocido a personas que le han escrito y están llevados. Aparece todo el valor de la casa. Diana Monreal, ¿sabe de un amigo que le tocó vender la casa? Ya es un amigo entre común, le tocó vender la casa. Ya nos contó la historia. ¿Ya nos contó la historia? Sí. Le tocó vender la casa para pagarle a la DIAN, como le digo todo. Y es verdad. Sí, casa. Y nos dimos cuenta porque nos contaron y nos consultaron. ¿De qué podemos oportunar? No nos pusimos metidos en ese cuento, ¿no? El que hizo la declaración que vaya y no saque de ahí. ¿No? Sí. Nosotros, no, el que hizo la declaración que vaya y la. Entonces, ojo con eso, chicos. Ahora, de aquí, el principio de representación. ¿Qué quiere decir? Todo contribuyente en Colombia tiene derecho a tener un contador público o un abogado tributario. ¿Cuál es la diferencia? Que el contador, porque como bueno te digo, no hay quien falta que haya el mercado, es mucho más barato que el abogado tributario, porque es que los abogados están unidos. Usted hace una consulta, si sea cualquier cosita un abogado, pues mismo. ¿Cuánto me debo? ¿Salario mínimo? Y eso pues porque es que a mí no cobran sino tarifas de salario mínimo. Los abogados. Y lo peor de todo, le dicen, yo lo represento. Ganemos o no, me tienen que pagar. Ellos tienen lo suyo asegurado. Mientras que ahora el contador, como no faltan los regalados que le están dando la plaza, ¿cierto? Pues, gracias a Dios nosotros tenemos mucho trabajo. Ahora, yo aspiro y confío en que ustedes no van a ser contadores de 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesionales.
Uno no está estudiando para ir a cobrar cualquier cosa. Yo valoro mucho mi trabajo y yo cobro lo que es. Si a mí no me pagan lo que yo pago mis contabilidades, en empresas no, son 2 salarios mínimos. No es muy caro. ¿Por qué? Porque es que a mí sí me gusta hacer las cosas de eso. Ahora, sí me tengo un contador que me cobra 300, que vaya y cobra cerca de 300, vaya como de la hace. ¿Por qué? Porque es que cuando un contador cobra tan barato se llena de muchas contabilidades. Se llena como de 20 o 30 contabilidades, vaya a ver a quién le cumple. Difícilmente hace así por encima, no tiene tiempo, entonces hace las cosas mal hechas. Si uno se dedica a 5 empresas que le paguen bien, usted hace su trabajo bien hecho. Yo siempre he dicho, no se tienen de empresas, cojan 5 empresas bien, que le paguen bien y con eso viven bien y traen y eso es suficiente. Pero si ustedes tienen de empresas, que le están pagando 300 o 500 mil pesos, usted no está haciendo nada. Porque está llenando de chicharros y problemas sin necesidad. Ustedes tienen que ser muy buenos profesionales, cobren lo que es. ¿Oyó? Y por último, están estos dos. El debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Que un contribuyente tiene, ¿sí?, que tener un trato justo. Que la DIAN, que es nuestro, ¿sí?, centro de nuestro sistema tributario, que es la entidad encargada del sistema tributario en Colombia, nos debe tratar justamente. Así como tratan al dueño del banco, deben de tratar al humilde que no tiene sino una casita. Eso es lo que pide el debido proceso. ¿Sí? A todo el mundo por igual. Desafortunadamente, no falta el que traiga su billete, los de 100 son de reserva. Son tan descaros que les veo un par de color. Entonces, su billete o su paquito de billetes verdes. Y mientras que uno, cuando uno está, no es que no les ofrece nada, todo lo dan de último. Pero bueno, ¿listo? Y el de la buena fe. ¿Cuál es el de la buena fe? Que ya les conté, que ya nuestros contribuyentes están perdiendo la buena fe. Porque la buena fe dice que nosotros los contribuyentes debemos ser honestos con la DIAN. ¿Ya? Acuérdense que nosotros somos los contribuyentes y las empresas somos los administradores de la DIAN. Trabajamos para la DIAN y no nos pagan. Y fuera de eso, si hacemos mala tarea, nos multan. ¿Sí? O sea, la DIAN es la única empresa que tiene una cantidad de empleados que no les pagan. Y fuera de eso, los multan y los tratan mal si cometemos errores. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que yo voy a evaluar, ¿sí?, entre 14 días. Lo que dice el documento, no la carreta que yo les eché. O sea, es esto. O sea, la carreta, ¿en qué sentido? En la corrupción, porque eso es algo, pues, son secretos a voces. Simplemente es lo que realmente dice el principio tributario. ¿Ya? Entonces, voy a evaluar entre 8 días esto. Ustedes tienen el documento. ¿Ya? Simplemente que quería aclarar, porque como hay principios que son muy parecidos, colocarles cuál es la diferencia. Eso es lo que sí. ¿Qué es lo diferente en cada uno? Porque hay principios demasiados. Estos de igualdad, proporcionalidad, generalidad y progresividad son muy similares, igual que estos de la certeza, comodidad y práctica, son muy parecidos. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¡Ay, mi café! Preguntas hasta acá. ¿Seguro? No es el pleno quiz. En 8 días, profe. No, ahorita después de primero digo. En 8 días no me estén preguntando, por favor.
juegos y prácticos, ¿cierto? Yo voy a ver cómo hago entre 8 días esto del principio. Porque hoy es un crucigrama y una parte teórica. Es que es más fácil así. Chicos, si quieren, salimos a una vez a descanso y a las 8 empezamos con el examen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Vayan a descanso.